Querida iglesia, el Señor te bendiga. Es un gusto para mí comunicarme otra vez contigo a través de estos cortos videos, que es la modalidad que hemos escogido, como ya dijimos antes, para poder llegar a tu casa en este periodo de cuarentena, en este periodo de crisis social, de caos, donde la gente está recluida por una orden del gobierno. Estamos en casa, ¿verdad? Entonces es importante y es nuestro deber llevar un mensaje a la iglesia. Tenemos dos opciones. Mire, yo estuve analizando esto y tenemos dos opciones. Podemos tener una iglesia motivada, una iglesia emocionalmente motivada, contenida emocionalmente, para que pasada la situación la iglesia vuelva a su rutina de todos los días, vuelva a las prácticas diarias de todos los días. O podemos también tener una iglesia comprometida con el propósito. Estaba leyendo por allí un artículo que me gustó mucho, el cual dice: si tu única intención es volver a la vieja rutina o anhelar que todo esto pase para volver a las viejas prácticas, es porque lamentablemente no hemos aprendido nada. El mundo cambió, los sistemas cambiaron. Después de esta crisis se vienen cambios radicales en todos los sistemas que gobiernan nuestra nación y el mundo. La iglesia debería también de cambiar. Por eso es que quiero alentarte con un mensaje. Mira, este mensaje yo le puse como nombre El canto del cisne. Y quiero enseñarte algo que me parece muy particular y muy interesante, y es cómo funciona esto del canto del cisne. La zoología es la ciencia que estudia la conducta, el comportamiento, la anatomía de los animales, ¿verdad? Y ha aportado un lindo conocimiento sobre este asunto. Y la zoología dice que el cisne es muy particular en varias características, pero tiene una en particular que te la voy a mencionar. Primero quiero mencionarte que el cisne es un animal extremadamente fiel. ¿Escuchó? Extremadamente fiel. Ellos desde el nacimiento hasta su edad adulta, hasta que escogen pareja con la cual van a terminar sus días sobre esta vida, ellos viven una vida de pronto tranquila en relación con otras aves, pero cuando se relacionan con alguien o con un ave de su misma especie con la que deciden terminar sus días, ellos se vuelven inquebrantablemente fiel. Así lo define la zoología, inquebrantablemente fiel. Pero la gran característica que me pareció muy particular acerca de este animal es que ellos graznan, emiten un sonido con su boca, con su pico, y este sonido durante casi el 90-99% de su vida es un sonido que se vuelve una especie de repelente para los demás. El graznido del cisne no es para nada atractivo, ¿verdad? Es más bien repelente, repulsivo, nadie se acerca. El graznido del cisne hace que los demás que están alrededor huyan despavoridos. Es más bien como un grito de guerra, como un grito de queja, de repulsión, y hace que los demás se alejen. Pero dicen los que saben y los que han estudiado que cuando biológicamente se dispara dentro del sistema, dentro de los sistemas que gobiernan al cisne, se dispara la orden de que llegó el momento de morir, el cisne cambia el graznido, ese repelente y tosco que hace ahuyentar a todo el mundo, y lo vuelve una dulce melodía que hasta hoy está siendo investigada y está siendo estudiada, porque todavía no logran entender cómo es que suceden estas cosas. Pero el canto del cisne tiene que ver con el último mensaje que el cisne emite en esta vida antes de morir. Investigando y tratando de estudiar un poco acerca de la vida de los apóstoles, es fascinante estudiar el último mensaje que ellos dejaron sobre esta vida. Y quiero mencionarte uno que yo encuentro en la Biblia, en el libro de Pedro, en el segundo libro del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13, a partir del verso 13, él dice lo siguiente:
pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quiero mencionarte algunos datos históricos. El apóstol Pedro para este momento se encontraba en una cárcel en Roma, totalmente privado de su libertad, de la cárcel de la que nunca salió o salió para ser crucificado y muerto. Él estaba en ese momento bajo el gobierno de uno de los emperadores más locos de la historia, como lo fue el emperador Nerón, el cual, si usted conoce un poco de historia, sabe que terminó incendiando toda la ciudad y culpando a los cristianos de esto, diciendo que él lo hizo para matar aquella plaga o peste o pandemia llamada los cristianos. Los cristianos eran considerados, por su propagación y su extensión rápida, eran considerados como una peste. De hecho, así lo menciona la Biblia. Eran como una peste que se extendían sobre toda la ciudad, conquistando, ganando, venciendo todo obstáculo. Entonces Nerón, no sabiendo qué más hacer con ellos, decide la muerte de los cristianos juntamente con el resto de los pobladores e incendia la ciudad de Roma. Quiero darte algunos datos importantes. El apóstol Pedro se encontraba privado de su libertad, y yo recibo todos los días mensajes humorísticos, algunos un poco más serios que otros, en mi celular, de gente que me dice: ya no aguanto esta cuarentena, la considero como una cárcel para mí. Quiero que entiendas que el apóstol Pedro estaba en la cárcel de la cual salió para ser crucificado, y a lo mejor te sirve la comparación, se iguala o se compara a la situación que hoy estamos viviendo en cuanto a estar recluidos en casa, sin la posibilidad de salir o con algunas limitaciones para poder salir. El apóstol Pedro, estando allí en esa cárcel oscura, bajo un gobierno tirano que lo sentenció a muerte, él declara unas palabras como lo hemos leído recién, y quiero volvértela a mencionar. Y él dice lo siguiente: pues tengo por justo. Quiero mencionarte algunas cosas que a mí me parecen interesantes, como el último mensaje del apóstol Pedro, al que le hemos llamado el canto del cisne. El apóstol Pedro dice: pues tengo por justo. La palabra justo es la misma que se utiliza para justicia. Y todo lo que el apóstol está a punto de decir pertenecen a la justicia. Quiere decir que no es emocional. Quiere decir que no pasa por la emoción. No es algo que tiene que ver con la emoción. No es algo que tiene que ver con estados mentales pasajeros. No es algo que se te instala hoy en la mente y luego mañana lo cambias por otra idea o por otro pensamiento un poco más bonito. El apóstol Pedro está diciendo: tengo por justo. Lo que él está a punto de declarar lo volvió una justicia, algo que literalmente gobierna su vida. Quiero que entiendas esto. Cuando dices que algo pertenece a la justicia, estás diciendo que esto te gobierna. El apóstol Pedro está diciendo: tengo por justo. Él está diciendo: lo que les voy a decir me gobierna. Es una ley establecida dentro de mí que me gobierna. Se calcula que el apóstol Pedro tenía para este momento 77 años de vida. Ya era un hombre relativamente mayor, un hombre que había transitado, un hombre que había predicado el evangelio, que había sacudido y estremecido multitudes, que había provocado milagros increíbles, en donde él se paraba, desataba y provocaba milagros extraordinarios. Pero él en esta carta está diciendo: tengo una ley que me gobierna. Hay un principio establecido dentro mío que es el que me gobierna. No tiene que ver con la emoción, no tiene que ver con un estado temporal mental, sino es algo que va más allá de todo esto. Algo gobierna mi ser interior. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, quiero mencionártelo. Estamos en el verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Quiero que entiendas que
toda la vida, todo el ministerio, todo el mensaje del apóstol Pedro se resume a algo muy particular. Su función no era hacer milagros. Su función ni siquiera consistía en cuestiones emocionales. Él no estaba para contener, no estaba para sostener. Su misión era despertar. Él dice, hay algo dentro mío que va más allá de todo lo que hemos ofrecido como iglesia a la sociedad. Hay algo dentro mío que me gobierna. Hay algo dentro mío que se impone y que va más allá de capacidades, va más allá de lindos argumentos, va más allá de programas que establecemos como iglesia para fortalecer los ánimos el uno con el otro. Hay algo impreso dentro mío, dice el apóstol Pedro, que es el despertaros. La función, la misión y el último mensaje del apóstol Pedro fue que la iglesia debía despertar. Quiero que entiendas algo. Primero, para poder despertar a otro, yo necesito despertar primero. Entonces, este es el primer gran ejemplo, ¿verdad? Si tú te vas a volver el que despierta a otro, tienes que despertar primero. ¿Qué significa despertar? Significa dejar las viejas costumbres, dejar los viejos hábitos. Hay gente que todavía le cuesta la rutina de la oración, le cuesta la rutina de la intercesión, de la oración, del clamor. No entendemos por qué, pero hay gente que le cuesta esto, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que te grabes es que para poder despertar a otros, tú tienes que despertar primero. Lo segundo que quiero que entiendas es que una iglesia dormida no gobierna. Una iglesia que está dormida jamás nunca podrá afectar el sistema que le rodea. Jamás nunca se volverá trascendente o importante en la sociedad donde está parada. Quiero que lo entiendas y lo aceptes. El apóstol Pedro, un hombre que sacudió multitudes, un hombre que con su sola sombra sanaba enfermos, un hombre que echaba fuera demonios, un hombre que en su primer discurso llevó multitudes a los pies del Señor. Él está diciendo, señores, he dedicado mi vida, mi ministerio, mis últimos mensajes en esta vida tienen un solo objetivo y es que ustedes despierten. Entonces quiero que entiendas esto, no se trata de programas atractivos que contengan gente, no se trata de programas lindos que sirvan para motivar los ánimos de la gente, sino que más bien tiene que ver con despertarlos. La iglesia dormida jamás nunca podrá gobernar. Una iglesia dormida se vuelve débil, ociosa y sin fruto. Quiero que entiendas, podemos desarrollar programas que contengan, como lo han hecho otras congregaciones, y me parece extraordinario, ese es el objetivo que ellos persiguen, pero tenemos una misión mayor y es despertar a la sociedad. Señores, si después de esta crisis, después de la cuarentena, tú sales a la sociedad y nada cambió para ti, tú tienes un problema con eso. Los sistemas colapsaron y están cambiando. El mundo colapsó y está cambiando. Si esto no te cambió, tú tienes un problema. El apóstol Pedro dice, mi mensaje es que ustedes despierten. Una iglesia débil jamás gobierna. Una iglesia dormida jamás gobierna. Una iglesia dormida es débil, ociosa y sin fruto. Recuérdalo, para poder despertar a otro, tú necesitas despertar primero. Y tercero y último, el apóstol termina el mensaje que estamos leyendo, el verso 15, él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quiero resumírtelo a esto. La gente, el día que tú ya no estés en esta vida, no te va a recordar por tu peinado, por tu perfume, por tus lindos ojos. La gente no te va a recordar por eso. La gente te va a recordar por el mensaje que tú soltaste y que logró despertar y cambiar hábitos en ellos. La gente no te va a recordar por tu tamaño, tu elocuencia, por tus capacidades. La gente te va a recordar por lo que tú lograste generar como impronta y como marca en el corazón de ellos. Por eso cierro esto. Despertar
o despertar a otros es marcarlos en el espíritu sobre asuntos que son correctos. Vuelvo a mencionarte esto: cuando tú despiertas a otro, lo que tú estás haciendo es marcar su espíritu para que cuando tú te vayas de esta vida, esa persona siga en pie, creyendo en el Señor y sirviendo como luz en medio de las tinieblas. Quiero volver a mencionarte que una iglesia que está dormida es una iglesia que nunca va a despertar a otros, nunca va a afectar a otros, nunca va a gobernar. Por eso quiero orar por ti. Por eso quiero que tomemos conciencia y podamos decidir qué tipo de mensaje es el que queremos que la gente escuche de nosotros. Un mensaje que se volvió contenedor, un mensaje que contiene, que alienta, que es de puro amor y paz. O es un mensaje que realmente incita el corazón y el espíritu y lleva a otros a despertarse. El apóstol Pedro termina sus días sobre esta tierra. Se calcula 77 años, se cree que estaba en una cárcel en Roma y solo salió de allí para ser crucificado y muerto. Pero él escribe una de sus últimas cartas y dice: tengo por justo, entre tanto que yo esté en este cuerpo, el despertaros. Que esa sea tu misión, que no te vayas de esta vida sin haber provocado que otro despierte al conocimiento de quién es Dios para nosotros. Quiero bendecirte con esta palabra. Quiero que realmente podamos despertar y de esa manera poder despertar a otros. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús bendigo la iglesia. Esa iglesia que hoy se encuentra en cuarentena, esa iglesia que hoy se encuentra dentro de 4 paredes, esa iglesia que hoy se encuentra orando, clamando, y que muchos de nosotros decimos: no veo la hora que esto termine para que mi vida vuelva a la normalidad. Ese es nuestro único interés y nuestro único afán. Señor, yo oro para que podamos cambiar nuestros depósitos, nuestras maneras de pensar, y que realmente después de esto despertemos para despertar a otros. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Oro por tu pueblo y lo bendigo con esta palabra, deseando y declarando sobre ellos que se despiertan para despertar a otros, que se despiertan en justicia, en poder, en autoridad y en gobierno, para poder ejercer autoridad sobre la tierra, dominar sobre los ambientes y traer cambios donde solamente hay muerte. Despertar el corazón de la iglesia, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, oh Dios, por tu pueblo y los bendigo en tu nombre. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Iglesia, otra vez me despido de ti con este mensaje corto. Trato de hacerlo lo más comprimido que pueda para que te sea fácil de escucharlo y no tengas excusa. Te aliento a que los puedas escuchar para que juntos podamos trabajar y cuando esto termine salgamos a despertar gente y a llevarlos al conocimiento de quién es Dios y hacerles saber y ver que si Dios no está en control de esto, entonces estamos perdidos. Que Dios vuelva a ser el gobierno y el control en todas las cosas. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, suscríbete a mi canal, dando clic aquí en la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo te lleguen a ti las notificaciones y puedas verlo. Que el Señor te bendiga, fue un gusto compartir este tiempo contigo.